Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Zona de Pádel y hoy traemos una pedazo de bomba de vídeo como es una colección que todos estábamos esperando y sí, has leído bien el título, es la colección de Adidas 2025, así que en este vídeo vamos a probar la mayoría de las palas de esta colección, vamos a ver sus características técnicas, novedades, tecnologías y también las vamos a probar en pista, así que vamos a empezar ya, ¿no? Comenzamos con esta Metal Bond Carbon, sin duda una gran opción para aquellos jugadores que les gusta la potencia pero no quieren sacrificar el control en pista. Como podemos ver, es una pala con forma de diamante, un balance y un punto medio situados en la parte superior de la pala, carbono 6K en la superficie y el núcleo de EVA Soft Performance, lo que nos deja un tacto semiblando. En cuanto a las tecnologías que Adidas nos brinda para conseguir potencia con esta Metal Bond Carbon, contamos con Octagonal Structure, Extra Power Grip y Low Poly, un refuerzo en el corazón para tener algo más de rigidez y potencia, y el Extra Power Grip, una gran novedad en la colección de Adidas de este año, que es un mango algo más largo para añadir más potencia a nuestros golpeos. Y en cuanto a los efectos, contamos con Smart Holes Curve y Spin Blade Dical en forma de octógonos. Contamos con Structural Reinforcement, que consiste en una tecnología pensada para alargar la durabilidad y la vida útil de la pala. En conclusión, si eres ese jugador de ataque de nivel avanzado que le gusta jugar arriba pero tampoco sacrificar esos golpes donde te hace falta un poquito más de confort y de control, sin duda que esta Metal Bond Carbon es para ti. ¡Ay! Corto. Sí. Muy buen tacto. Sí que es verdad que se me ha hecho un pelín cabezona y me he pesado un poco, pero bueno, el tacto muy cómodo. Ponía la bola donde quería. ¡Ah! Salvada. Ah, perfecta. Oh, la verdad que me gusta, ¿eh? Es un pelín menos de la dureza que me gustaría, pero es muy manejable. Ah, perdón. Bien, la verdad que sensaciones en general muy guay con la pala, pero sí que es verdad que la noto un pelín blanda y a ver, sí que es cierto que encima es que está nueva. Conforme vaya perdiendo dureza será todavía más blanda aún. Todo el tema de control de la bola, la verdad que muy bien. Bueno. Quizá el tema del mango un pelín más largo hace que se pierda timing, pero bueno, la verdad que cuando la coges la bola sale genial. Todo el látigo que genera, la verdad que me he sentido muy cómodo. Las que he cogido bien, tampoco he cogido muchas, pero... ¡Ah! Un dedo. Nada, por arriba un cañón, la verdad, increíble. Estoy pegando fatal, pero la pala sale súper bien. Ser blandita, sí que es verdad que el tema de cuando pego la pegada liftada, con efecto, con kick, la verdad que responde muy bien. Y el tema del látigo sí que se nota. Cuando engancho bien la bola se nota que la pala cabecea mucho y sale. Vamos con la Metal Bond 3.4, una de las joyas ya no de esta colección de Adidas, sino de esta temporada 2025. Una pala que, como podemos ver, está pensada y diseñada junto a Ale Galán, aunque ahora veremos que la que él utilizará es muy parecida pero con una pequeña diferencia. Vamos en primer lugar con la Metal Bond 3.4. De nuevo, una forma de diamante, un balance y un punto dulce elevado, un punto dulce algo más reducido al ser una pala de potencia, carbón aluminizado 16K en las superficies para que las condiciones meteorológicas no varíen las características de la pala, un núcleo de EVA Soft Performance, lo que nos deja un tacto semiblando. Vamos con las tecnologías. En esta Metal Bond 3.4 contamos también con Octagonal Structure, Extra Power Grip y Low Poly. Sin embargo, añadimos una nueva novedad conforme a la Metal Bond Carbon, que es el Power Groove, que son estos raíles insertados en el marco de la pala para aumentar la rigidez de esta. Otra novedad en esta pala es el nuevo sistema de Weight and Balance Metal Bond, que tiene unas pequeñas modificaciones y actualizaciones al Weight and Balance que estábamos acostumbrados a ver en otras colecciones de Adidas. Consiste en cada lateral en dos placas de 1,8 gramos, dos arandelas de 0,6 y dos tornillos de 1,3. Esto lo podemos ver en cada lado de la pala, pudiéndolo mover desde estos lados, quitándolo y poniéndolo en la parte superior de la pala para así modificar su peso hasta en 11,2 gramos.
En cuanto a los efectos, contamos de nuevo con Spin Blade Decal, que es un rugoso 3D en forma de pequeños octógonos, y Smart Holes Curve, que como podéis ver, la predisposición del taladrado de la pala se distingue entre unos agujeros algo más curvos en la parte inferior y superior y algo más centrados en la parte del medio para así añadir más efecto a los golpeos que demos con esta Metal Bond 3.4. Ahora vamos a ver qué tal en pista y más adelante veremos a la que es su hermana gemela, la Metal Bond Hard. Voy. ¡Ay! Bueno, la verdad que me gusta, ¿eh? Un tacto durito, a pesar de no ser la hard. Sí que es verdad que más manejable que la Carbon, la verdad que me siento bastante cómodo con la manejabilidad, pero es verdad que se nota el cabeceo hacia arriba y que el mango es un pelín más largo. Llegó un pelín más tarde de lo normal. Con las otras ediciones comparado, que el mango era un pelín más corto y el balance no estaba tan hacia la punta. Pero bueno, la verdad que el tacto en defensa me gusta, durito. Buena. ¡Ah! ¡Qué fino! Aprieto, ¿eh? Pierde un pelín de control por la dureza. Me ha sorprendido que a pesar de no ser la hard es bastante dura, pero bueno, sí que es verdad que está recién sacada del horno. Es normal que al principio esté bastante dura, luego irá perdiendo gradualmente. Bien, manejable, sobre todo con los pesos en los lados, no lo he probado sin pesos. Sí que es verdad que la hace un pelín más pesada, pero gana un pelín más de balance en el centro. A mí la dureza me ha encantado. De todas formas, pierde bastante control en respecto a la Carbon. Claro. Ahí sí que lo he notado muchísimo. ¡Oh! Bueno, súper buenas sensaciones por arriba, la verdad. Súper bien, súper bien. La he notado súper manejable. La verdad que el tacto increíble. La bola por arriba sí que es verdad que la he podido controlar un pelín más que en la bandeja. Perdón, que en la volea. Manejable por arriba y un cañón. Se han metido a hacer una pala cabezona totalmente con el mango bien largo, como la gente iba pidiendo. Y el tema de la tecnología con los tornillos, cuando yo vi la primera Metal Bond con tornillos, me dije, bueno, pues tampoco estaban aquí abajo, tampoco se notará mucho. Y ahora se nota que, o sea, ya solo coges el marco de la pala, se nota que es una versión totalmente mejorada de lo que querían hacer. ¡Uf! Brutal. No estaba muy cómodo con el timing, tampoco es que yo tenga muy buen timing, ¿no? Pero sí que es verdad que el mango largo hace que el tiempo de reacción sea un pelín mayor, porque si cogiéndola desde tan abajo con el mango bien largo, pues sí que es verdad que cuesta un pelín más hacer el gesto. Cuando he impactado bien, la bola... O sea, tiene que ser de las mejores palas de ataque con salida de bola, porque es que notaba que cuando pegaba bien la bola salía disparada. Vale, vamos remate. Esa. Qué guay. Me gusta muchísimo más sin pesos, la verdad, se queda muy ligera. Le hemos quitado los de arriba y los de los laterales. Es la pala totalmente desnuda. Y la verdad que es una versión que a mí me gusta bastante. Se queda bastante ligera, sí que es verdad que el balance, al tener la forma que tiene y el mango que tiene, pues se va un pelín hacia la punta, pero para el tema del remate impresionante. Sí que es verdad que aún sin pesos es más ligera, pero no es tan ligera como yo me esperaba, que le quita un pelín de manejabilidad a la pala, pero bueno, sin pesos es la versión más ligera que puede ser de la pala, así que bien. Y ahora sí, como tercera pala de esta colección, vamos con la pala que actualmente, en el día que estamos grabando hoy, posee el número 3 del mundo, Ale Galán. Una pala muy similar a la 3.4 que acabamos de ver, pero con una ligera diferencia, que es que el núcleo pasa de ser soft a high performance, lo que hace una pala de un tacto duro. Sin duda, una pala mucho más pensada para ese jugador que sí que vuelca casi todo su juego en el ataque. En cuanto a tecnologías, cuenta con Octogonal Structure, Extra Power Grip, Low Poly, los Power Grooves, el Weight and Balance System de Metal Bond. Una muy buena opción esta Metal Bond 3.4 versión Hard. Y ahora vamos a ver si Sergi nota la diferencia en pista de una Metal Bond a otra y si este núcleo algo más duro se nota en cuanto a la salida de bola de la pala. ¡Oh! ¡Ey! Un tacto durito, se mueve bien. Sí que es verdad que no lleva los pesos puestos y la verdad que es bastante ligera. Se nota el balance hacia arriba, pero no excesivo.
No sé si esta será un modelo que tiene pocos gramos, que pesa poco, pero súper, súper dura, ¿eh? Pero es dura y lo que me gusta es que no pierde control. La verdad que... A ver esa, sin pesos, muy, muy ligera. El balance cae un pelín hacia la punta, pero la verdad que, no sé, noto que este modelo tiene que ser súper ligero. Sí que es verdad que la horquilla creo que va quitando los pesos de 345 a 360. Bien, manejable en la volea. El tacto muy muy duro, si coges la bola adelante sale estupendo. A mí es un tacto que me gusta bastante. Pues bueno, no se moverá tan rápido, por ejemplo, como la Metal Bone Control, más redondita, que quiere una pala que se maneje muy muy rápido, pues obviamente esto no es. Pero la verdad que a mí en volea me ha gustado bastante. Muy bien, bueno, golpes aéreos, rulo y bandeja. Genial. Un pelín difícil, se me hace un pelín raro jugar con el mango tan largo y que sea tan cabezona. Cuando sacas bien el brazo, la enganchas bien y tiras con el látigo de el peso arriba y el mango largo, me parece una locura, está genial. El tacto de la pala es muy bueno, sí que es verdad que hay alguna bandeja que he pegado fuera del punto dulce, que a pesar de que es amplio, he notado que se me ha atrapado un pelín más, pero bueno, eso es lo que tienen las palas duras muchas veces. Ay, mal pegada. Cuando coges bien la bola, pues bueno, sale muy despedida. Al ser durita sí que es verdad que he notado que quizá en el remate por 3 me ha costado un pelín más. El que esté buscando una pala de potencia, ataque, este modelo muy recomendado. En cuarto lugar tenemos la primera pala con una forma de lágrima de esta colección. Es la Metal Bone Carbon Control. En cuanto a sus características, como comentaba, forma de lágrima, un balance centrado y un punto dulce algo más amplio y también situado en la zona central de la pala. Carbono 6K en la superficie y núcleo de EVA Soft Performance, lo que nos deja un tacto semi-blando para una pala pensada para la salida de bola y no tanto para la potencia. En cuanto a tecnologías, de nuevo contamos con Octagonal Structure, Extra Power Grip y Low Poly. Así que vamos a ver qué tal se comporta en pista y enseguida vemos otra pala de esta colección que es muy 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 similar, pero cambia en unas pequeñas cosas en cuanto a esta Carbon Control. ¡Oh! Bien, súper manejable la pala, la verdad. Blandita, como la Carbon de ataque. Y en control yo creo que la goma tiene que ser la misma. Despide muy bien la bola, Sí que es verdad que absorbe, pero bueno, todo lo que es en golpes de defensa, muchísimo control. Se mueve genial. Es blandita, puedes poner la bola donde quieras para defender, muy muy cómoda. Muy muy manejable. Blandita, tiene muchísimo control. Muchísimo control. No, y acelera muy bien. Verdad que la forma al ser redondita, pasar de todas las cabezonas que hemos probado de Adidas. ¡Ey! ¡Ay, qué bueno, Guido! Perfecto. Absorbe bastante la bola, sí que es cierto que pues igual si viene una bola muy fuerte hay que estar muy muy atento para no cogerla detrás y que no flote, pero bueno, la verdad que la manejabilidad y la salida de bola es buena. Nada, Guido, tírame lo que quieras, da igual, con esta pala lo meto todo, No, mira, por hablar. Bueno, nada, por arriba esta pala, el tacto al ser así un pelín más blandito, pues bueno, me permite poner la bola donde quiero. La verdad que es súper cómodo por arriba y eso, como no tiene, el balance está muy en el centro de la pala, se mueve muy bien. Ay. Redonda súper manejable por arriba, la verdad que el tema del balance pues genial, muy centrado, manejabilidad 100% esta pala. Yo creo que premia más esa pegada que el plano. Absorbe un pelín el impacto plano, pero para el por 3 como se mueve también, pues bueno, yo creo que la definición de la pala es eso, es control. Pasamos a esta Metal Bone Control, otro diseño espectacular, la verdad que hay que darle un aumento al diseñador de este año de las palas de la colección de Adidas porque tiene unos colores y unos diseños preciosos, esta es mi favorita.
en cuanto a estética. De nuevo una forma de lágrima, un balance medio, un punto dulce centrado y algo más amplio que en las primeras 3 palas que hemos visto en este vídeo. Carbono 16K en la superficie y un núcleo de Bass of Performance, lo que nos deja también un tacto semiblando. Sin embargo, esta pala tiene 2 nuevas características que la diferencian de la Metal Bond Carbon Control, que es este Power Groove, como comentaba, esos raíles insertados en el perfil de la pala para dar mayor rigidez, y de nuevo el Weight and Balance System de Metal Bond. Así que, sin duda, también una pala muy a tener en cuenta para ese jugador avanzado que quiere una pala de control con algo más de manejabilidad, con algo más de ligereza que la Carbon Control. Vale. ¡Ay, qué buena! La misma pala, mismo carbono, misma goma que la Metal Bond normal, y efectivamente sí que es, el tacto es muy similar. Lo que sí que se nota mucho es la forma. Pues bueno, todo lo que es la manejabilidad de golpes atrás, súper ligera. Yo la verdad que la he visto muy cómoda atrás, mi sensación es esa. Dureza intermedia, no absorbe tantísimo la bola, pero sí que es verdad que no es una pala dura. Todo lo que quería hacer con la bola más o menos me estaba saliendo, si no me estaba saliendo es por mi nivel, más que nada. Pero la pala, muy bien, la verdad, atrás muy contento. Sí, si la coges un pelín detrás, sí que es verdad que flota un pelín, pero si la coges delante, tacto muy bueno. A diferencia de la Metal Bond, yo creo que como el balance está más hacia el centro de la pala, se mueve muchísimo mejor y no tardo ese medio segundo extra que tardaba en armar y pegar. Tiene la misma salida que la Metal Bond, el mismo tacto, la misma fluidez con la bola, pero pues la forma hace que sea mucho más manejable. Sí que es verdad que supongo que ahora en golpes aéreos pues va a perder un poco, pero bueno, gana mucha manejabilidad y control. ¡Ah! Muy manejable, obviamente pierde la potencia que tenía la Metal Bond normal, pero bueno, gana muchísimo control, sin mucho fallo en exceso y muy ligera, la verdad me ha parecido súper ligera, y es cierto que los pesos tampoco se los hemos quitado, así que pues bueno, la versión de esta pala del desnudo pues supongo que será todavía incluso más ligera. God. Ah, no. Y... ay. Más fácil de controlar, más fácil de mover, pues todo lo que es el gesto del por 3 pues muy cómodo. Sí que es verdad que pues yo creo que para el por 3 he estado un pelín más cómodo por la forma de la pala, la podía girar mejor, el plano sale bastante bien la bola. Misma goma, mismo carbono que la Metal Bond, tiene las mismas prestaciones con el tacto de la bola, y lo que sí que hacen es pues hacer una forma mucho más fácil de manejar que la versión normal de la pala. Y ahora me encantaría tener en mis manos la D-Power Control Multiweight de la que os voy a hablar, de Alex Ruiz, del Capitán América. Pero desde que hemos venido de pista hasta que hemos venido a tienda, se nos han agotado, así que os la voy a contar mientras os ponemos planos de cómo funciona en pista. Esta D-Power tiene forma redonda, carbono 18K en las caras y un núcleo de EVA High Performance, lo que nos deja un tacto duro, potente y sin perder el control. El balance, al igual que el punto dulce, se encuentra en la parte media de la pala. Para aumentar la potencia y asegurarla, esta pala cuenta con la tecnología Dual Exoskeleton, unos nervios de carbono para así reforzar la estructura y el corazón y así evitar torsiones. En cuanto a la superficie, contamos de nuevo con Spin Blade Decal y Smart Holes Cure, pero un Spin Blade Decal algo diferente al que hemos visto en las anteriores palas de esta colección. En cambio de ser pequeños octógonos, pasan a ser Y mirando hacia arriba y hacia abajo, y entre ellas pequeños puntos, lo que deja también un rugoso 3D algo diferente al que estábamos acostumbrados a ver en la dinámica de esta colección. En la línea D-Power hay distintas palas pensadas para distintos estilos de juego, como es la Carbon 3.4 y la Carbon Light. Sin duda que otras palas también muy óptimas, así que si queréis verlas muy pronto en el canal, dejárnoslo en los comentarios. Muy manejable en defensa. Una pala, bueno, pues nada, que ha cambiado poquísimo. Yo creo que el aspecto que sí que han cambiado bastante es la estética. Una pala, pues bueno, que competiría quizá contra pues, la ST3, la pala de Agustín Tapia también. Ahí podría, es ese estilo de pala, una pala híbrida. Tacto, el de siempre. A mí el tacto de la D-Power siempre me ha gustado mucho. Es un tacto diferente al de las Metal Bond. Quizá las de las Metal Bond es un pelín más seco y esta
amortigua un pelín más. Yo creo que esta pues premia un poco más el control. Buah. Ah, me encanta cómo se mueven arriba, en ataque. El tacto perfecto. Intermedio duro, el mismo tacto que el del año pasado. Yo creo que han cambiado poco en esta pala y nada, pues es una pala que al jugador que quiere una pala híbrida, yo creo que pues bueno, se va a encontrar lo que espera de la pala, es eso. ¡Ah! He llegado. Nada, genial por arriba. El tacto que esperaba, la bola sale muy bien. A diferencia de las Metal Bond, el mango más corto le da mucho más control a lo que es el gesto. Es una combinación entre, yo creo que la buena salida de bola que tiene, el tacto un pelín duro a mí me gusta. No es una dureza quizá como la Metal Bond Hard, que sí que era para mí bastante difícil de controlar en comparación a esta. Punto dulce súper amplio, no es media de pegadas, pero una pala que sale bastante bien, sobre todo pues bueno, para la pegada por 3 muy manejable. Todo lo que es la rotación de la pala se mueve muy rápida. Quizá no tiene el plus que tienen las otras con el mango largo para hacer palanca, pero bueno, ganas manejabilidad con el timing, así que bueno, el resumen es una pala híbrida. Lo que te da en defensa te lo quita un poco en ataque, pero que no es una pala que te deje colgado en golpes aéreos. Es una pala que te responde bastante bien, una pala muy completa, a mi parecer. Y ahora vamos con una pala muy exclusiva como es la Adidas Tribo. ¿Por qué digo que es exclusiva? Porque es una pala que solamente se puede conseguir tanto en tienda online como tienda física de Zona de Pádel. Es un modelo de Adidas que está exclusivamente disponible aquí en Zona de Pádel. Una pala ideal si estamos buscando una pala de nivel intermedio y con una calidad-precio excelente. Como podemos ver, una forma de lágrima para un estilo de juego polivalente, fibra de vidrio tanto en su superficie como en el marco de la pala y un núcleo de goma Eva Soft, lo que nos deja un tacto semiblando. También contamos con Structural Reinforcements para aumentar así la durabilidad y la vida útil de la pala, un rugoso tipo arena que está muy presente en la superficie de la pala y un patrón de taladrado también para aumentar la durabilidad de la pala. Así que nada, ahora vamos a verla en pista. No, muy manejable, la verdad. Me gusta mucho en defensa. Se mueve súper bien la pala. ¡Toma! Ahí la tienes. ¡Oh! Muy manejable la pala, el tacto bueno, la verdad. Despide bastante bien la bola. Pues bueno, impresionante. Punto. Va muy bien. ¡Ay! Ah, estoy matando a Guido con esta pala, Ah, es de locos, es de locos. ¡Ay, qué buena! Nada, es que estoy disfrutando con ella, la verdad. Nada, la verdad que yo pensaba que el tacto iba a ser más blando de lo que es, pero no. Es un tacto que tampoco absorbe muchísimo la bola, tampoco es muy dura. Así que bueno, una pala súper manejable, muy de control. Sobre todo lo que noto es el tema del rugoso, que a diferencia de todas las Metal Bond y la D-Power, por ejemplo, que no es 3D, es estilo lija. Para el tema del efecto con la bandeja, pues bueno, también para el rulo me ha ayudado bastante. Muy manejable, te permite reaccionar rápido y el timing, pues bueno, se hace bastante fácil de coger. Una pala que yo creo que muy recomendada al jugador iniciación intermedio, pues una pala que no se queda corta. Es decir, no es excesivamente blanda, no está diseñada para pasar bola y ya está. Es una pala que, bueno, cumple con las expectativas de una pala polivalente de gama intermedia. ¡Ah, bueno! No, es la pala esto, No, escucha, la agarra muy bien, con el efecto, fuera coñas. Nada, chicos, espectacular. Bueno, pues impresionante. La verdad que, sobre todo, el tacto que tiene y el rugoso arenoso, el estilo lija, la verdad que para todo lo que es el efecto por el por 3 pues se la lleva muy bien. Vale, Sergi, pues ya hemos terminado de probar estas Adidas, esta colección de 2025. Coméntame, ¿cómo las has visto? Veo bastante dividida todo lo que es la nueva colección entre palas de ataque y potencia, palas redondas pero con el mango largo, un poco híbridas, y luego ya un estilo más clásico con la D-Power, que es la de siempre, y la Tribo también, que mantienen las dos el estilo, pero con el mango largo. Muy manejable, la verdad. Me gusta mucho en defensa. La verdad que para todo lo que es la nueva colección entre palas de ataque y potencia, palas redondas pero con el mango largo, un poco híbridas, y luego ya un estilo más clásico con la D-Power, que es la de siempre, y la Tribo también, que mantienen las dos el estilo,
y el mango cortito. Adidas ha pensado en distintos tipos de jugadores, distintos estilos, y ha intentado formar las palas así, pero en pista, ¿tú has notado también esa diferencia? Sí, la verdad que el tema del mango largo y el cabeceo, sobre todo en estas tres que son las de ataque, la Metal Bond Carbon, la Metal Bond normal y la Metal Bond Hard, con sus diferentes estilos, de más blanda a más dura, de la Carbon hacia la Hard, y todo el tema de lo que es el cambio del marco, el molde, que sí que es verdad que están destinadas, yo creo, a un juego más de potencia, el cabeceo se nota, y el mango largo, que también hace que el balance se vaya hacia la punta. Si ahora mismo te digo, llévate una y vete corriendo, y yo no puedo hacer nada, ¿cuál te llevas? Yo me decantaría más por las palas que son de control, más redondas. Veo una clara diferenciación entre las de control con el mango largo y las de control con el mango corto. Yo, si me pudiese llevar una ahora, sería la de Alex Ruiz. Es un estilo híbrido, no tan redondo, es un pelín híbrido, es lágrima, y el mango cortito. Para todo lo que es la manejabilidad y el timing, yo que tampoco voy muy sobrado ahí, pues me llevaría esta pala, que me parece que tiene un tacto especial, siempre lo ha tenido. Para mi estilo de juego, nivel, una pala calidad-precio de todas estas que tenemos aquí, ¿cuál me recomendarías? Me iría más a las palas más de control, y yo quizás pues te recomendaría estas dos, la Tribo y la D-Power de Alex Ruiz, sobre todo pues mira, pues porque la forma para ti no va a cabecear mucho, y sobre todo que el mango, al ser cortito, todo lo que es la manejabilidad con la pala lo vas a tener fácil. Mucho más ligerito, ¿verdad? Sí, bueno, y tienes las dos opciones, tienes una gama alta, que es la de Alex Ruiz, y tienes la gama intermedia, que es la Tribo. Sobre todo la Tribo, destacar que, a diferencia del resto de palas, el rugoso es arenoso, no es 3D, es una locura, y ahí eso ayuda mucho. Así que bueno, yo tiraría más por una pala más de control que una de ataque con el balance muy tirado hacia la punta. Sí, pues oye, genial. Muchas gracias, Sergi, la verdad. Nada, lo tendré en cuenta, Y ahora vamos con dos palas que me habría encantado también tener en mis manos, pero es que todavía no nos han llegado. Estoy hablando de la Crossit y de la Crossit Light, la pala de Martita Ortega. Así que en lo que llegan, yo te recomiendo que te suscribas al canal para que cuando hagamos ese vídeo pues no te lo pierdas, porque son dos pedazos de palas. Así que te las voy a contar por aquí muy rápidamente. La Crossit 3.4, una pala con forma de diamante, carbono 15K aluminizado y un núcleo de EVA High Performance, lo que nos deja una pala con un tacto duro y seco. El balance es alto, al igual que su punto dulce, que se encuentran ambos situados en la parte superior de la pala. Y la Crossit Light, una pala algo más redonda con un punto dulce y un balance centrados, carbono de 24K en las caras y un núcleo de EVA Soft Performance, lo que deja un tacto medio blando. También, como bien su nombre indica, es una pala algo más ligera, unos 15 gramos aproximadamente, pensada para Martita Ortega y para el género femenino. Pero bueno, que si eres chico y quieres llevar esta pala, al igual que si eres chica y quieres llevar la Metal Bond Hard, no hay ningún tipo de problema. Y hasta aquí esta review de la colección Adidas 2025. Espero que os haya gustado. Yo ya me he quedado con mi favorita. También esta se me queda un poquito grande, pero con el tiempo ya veréis que la termino carrileando. Y nada, os dejo que os suscribáis en el canal de Zona de Pádel para que no os perdáis ninguna novedad de este gran mundo del pádel. Y por aquí otra bomba de colección como es la Dream Padel 2025. Así que te podría decir más cosas, pero es que el vídeo pues se termina aquí.